parlamentaria ya aprobada en el Congreso de los Diputados. El Pleno del Tribunal Constitucional dictaminó ayer con 6 votos a favor y 5 en contra admitir a trámite ese recurso presentado por el Partido Popular frente a esa medida que presentaban el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. Ahora, este jueves, el Senado ya no votará esa renovación del Consejo General del Poder Judicial y también del propio Tribunal Constitucional, sino que solo aprobará y tramitará esa parte de la ley, de la reforma del Código Penal y que influye directamente sobre el delito de sedición y también el de malversación. Respecto a la decisión del Tribunal Constitucional, el presidente del Gobierno, también los del Senado y el Congreso, ha dicho que acatarán la medida, aunque tomarán las medidas necesarias para poder llevar a cabo ese desbloqueo de los organismos judiciales. Por su parte, Feijóo ha acusado a Sánchez de ser un auténtico radical. Enseguida vamos con todas las reacciones. Mientras tanto, aquí en nuestra comunidad por Andalucía, su líder, Teresa Rivera, ha informado que va a dejar su escaño en el Parlamento y lo hace con el fin de cumplir con su compromiso de no estar más de 8 años al frente de un cargo político. Seguirá en su partido, pero dejará San Telmo para volver a su oficio como profesora de secundaria. Este anuncio se produce a las puertas del debate de las cuentas de Andalucía, que inicia mañana su trámite en el Parlamento andaluz. Los trabajadores temporales del SAE y los sindicatos se concentran frente al Palacio de San Telmo de Sevilla, denunciando un cambio unilateral en las bases del proceso de estabilización de la plantilla. Dicen que no se ha cumplido con lo acordado y avisan que muchos trabajadores podrían ir a la calle. Y en deportes, 101 Televisión se viste de gala para cerrar la fase de grupos de la Basketball Champions League. Los de Ivonne Navarro se miden al Sassari para terminar como único invicto de la competición. Desde las 8 de la tarde la previa y el partido a las 8:30. Podrán seguir estos partidos desde las 8 y las 8:30 de la tarde, como les decíamos, en TDT y también en Twitch. Sobre los deportes hablará después Mariano Nogales, ante mucha tela que cortar en el informativo de hoy, 20 de diciembre. Comenzamos. Comenzamos desgranando las claves de ese rechazo del Tribunal Constitucional a la tramitación de la reforma exprés del Código Penal y, por lo tanto, a la renovación del Consejo General del Poder Judicial y también de este propio organismo, el Tribunal Constitucional. Este jueves el Senado ya no votará esta parte de la ley, que sí fue aprobada en el Congreso, admitiendo así las medidas cautelares solicitadas por el Partido Popular contra la ley de PSOE y Unidas Podemos. El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado este lunes suspender de forma urgente la tramitación parlamentaria ya en el Senado de las 2 enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada de los 2 candidatos al Tribunal Constitucional que nombra el Consejo General del Poder Judicial, admitiendo así las medidas cautelarísimas solicitadas por el Partido Popular en su recurso contra dichas enmiendas. De esta forma, los magistrados han entendido que el avance de la tramitación parlamentaria causa un daño de difícil reparación a los derechos de los legisladores populares que invocaban el artículo 23 de la Constitución, donde se recoge el derecho a la participación política de los ciudadanos a través de sus representantes. Es la primera vez en sus más de 40 años de historia que el Constitucional ordena suspender de forma urgente un debate parlamentario en las Cortes Generales, por lo que se trata de una decisión inédita. La Corte de Garantías da este paso después de que dichas enmiendas fueran aprobadas en el Congreso de los Diputados el pasado jueves en el marco de la proposición de ley para derogar el delito de sedición. Aunque dichas enmiendas ya habían superado el trámite parlamentario en la Cámara Baja, aún quedaba el Senado, donde estaba previsto que quedaran igualmente aprobadas el próximo jueves. Ahora el secretario de Justicia del Pleno, Alfonso Pérez Camino, tendrá que entregar personalmente en la Cámara Alta la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional de acuerdo con las citadas fuentes. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y el del Senado, Ander Gil, comparecieron anoche ante los medios para anunciar que ambas cámaras acatarán la decisión del Tribunal Constitucional. Sin embargo, ambos advierten que esta decisión pone en riesgo la autonomía parlamentaria. En este punto, la actuación del Congreso de los Diputados no puede ser sino una, la del cumplimiento de la decisión del Tribunal Constitucional. Y a la mayor brevedad esperamos ser oídos y presentar ante el Tribunal
nuestros argumentos para defender la autonomía parlamentaria, así como las funciones de este poder, del poder legislativo. Al profundo menoscabo de las instituciones del Estado generado por el injustificable bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional se suma ahora la instrumentalización de este último órgano por parte de quienes irresponsablemente han tratado de obtener de él lo que no pueden extraer del debate legislativo ante las cámaras. Aunque más esperada era sin duda la reacción de los políticos, en este caso de las dos caras de la disputa, Sánchez y Feijóo. El presidente del Gobierno ha dicho que acatará la decisión del tribunal, pero que adoptará las medidas necesarias para poner fin al bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Por su parte, Feijóo ha acusado a Sánchez de radical y su mente está puesta ya en las elecciones generales. España es una de las grandes democracias europeas y nuestro sistema democrático dispone de mecanismos para superar una situación de esta naturaleza. Y ese mecanismo, como corresponde en una democracia, no es otro, no puede ser otro, no va a ser otro que el de la ley y el del cumplimiento de la Constitución. En consecuencia, el Gobierno, como no puede ser de otra manera, aunque no compartamos la decisión, acatamos la resolución adoptada ayer por la actual mayoría conservadora del Tribunal Constitucional. Y también, conforme a la ley, conforme a la Constitución, el Gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Por mucho que me provoquen, unos y otros no me van a mover del marco de la moderación. No lo haré, y no lo haré porque no soy así. Si alguien quiere un radical al frente del Gobierno de España, ya lo tiene. No lo haré porque la sociedad española no es así. Los españoles no se tratan así, no actúan así y no merecen el espectáculo al que el Gobierno les somete todos los días. De la política nacional a la regional, Teresa Rodríguez ha dejado su escaño en el Parlamento y vuelve a su oficio como profesora de secundaria. Lo hace en base a su compromiso de no estar más de 8 años al frente de un cargo político. Eso sí, seguirá en política y como líder de Adelante Andalucía. Así ha anunciado su decisión. Yo sé que los liderazgos juegan un papel, por eso seguiré estando ahí. Yo no dejo la política porque la política no es el Parlamento. Seguiré siendo portavoz de Adelante Andalucía, me seguiréis viendo en los medios de comunicación, en las redes, en las asambleas, pero estaré allí con la sensación de haber cumplido con mi palabra, por haber acumulado solamente un tipo de patrimonio, la coherencia, la idea de que podemos gustar más o menos, pero se puede confiar en nosotras cuando nos comprometemos con algo. Así somos la gente de Adelante Andalucía, no solo yo, porque hay relevo, y vaya relevo. La gente de Adelante somos gente de principio, somos gente de fiar, desde la primera hasta el último. Estaré en mi instituto tomando de nuevo tierra. Para todo lo que pueda seguir aportando desde aquí, contad conmigo siempre. Y mañana arranca el debate de los presupuestos andaluces en el Parlamento y atención porque las enmiendas del PSOE y por Andalucía no han sido registradas a tiempo. Este trámite necesario para el debate y votación en pleno se ha hecho fuera de plazo. Este lunes, después de que las enmiendas fueran rechazadas la semana pasada en la comisión. El líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, ha dicho que espera que la mesa del Parlamento acepte las enmiendas, argumentando que lo habitual es que el registro acabe diariamente a las 2 de la tarde y no 2 horas antes como esta vez. Y desde Por Andalucía han matizado que lo normal es que siempre se les notifique el plazo del que disponen. Ambas formaciones han presentado más de 250 y 385 enmiendas respectivamente. Y mientras se celebraba el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía esta mañana en el Palacio de San Telmo de Sevilla, los trabajadores del Servicio Andaluz de Salud, del SAE y los sindicatos se han manifestado para denunciar la actual situación de la mesa de negociación del proceso de estabilización puesto en marcha por la Junta de Andalucía en dicha agencia. Soraya Pérez, ¿qué reivindican los trabajadores? Sí, sindicatos y trabajadores denuncian un cambio unilateral en las bases de estabilización del Servicio Andaluz de Empleo. Esto va a repercutir de forma negativa, según informan, en muchos de los trabajadores temporales actuales de la agencia. Por tanto, puede provocar, según dicen, más inestabilidad que estabilidad.
Los trabajadores temporales e indefinidos no fijos del Servicio Andaluz de Empleo junto a sindicatos denuncian que la Junta ha realizado un cambio sin acuerdo de la mesa de negociación en las bases del proceso de estabilización de la agencia, por el cual se reduce la puntuación de la experiencia laboral de estos en base a los porcentajes negociados en el mes de noviembre, por el cual se garantizaban las 1.275 plazas de estabilización para estos trabajadores. El producto de la negociación ha sido que se acordó por parte de los sindicatos que conforman la mesa un 85-15. Un 85-15 que además contaba con el acuerdo de la consejera de Empleo, el visto bueno de la consejera de Empleo, porque nosotros apostábamos por el 100% de la experiencia profesional, que también tiene cabida en el marco de esta ley. Bueno, pues un 85-15. Ahora dice este informe del letrado que un 60-40. Sindicatos y trabajadores informan que existen otras agencias y entes instrumentales donde los procesos de estabilización se han basado en la puntuación de la experiencia laboral al 100%, algo que tiene cabida dentro de la ley para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Y una vez firmado el 28 de noviembre las bases con la Administración, el día 12 se nos descuelgan diciendo de que va a haber una instrucción por decreto en la cual modifica lo pactado, negociado y firmado. Creemos que no es justo lo que está pasando. Los empleados del SAE piden una rectificación y que se continúen con las bases firmadas en noviembre, pues estos cambios provocarían la inestabilidad en el empleo de muchos trabajadores temporales e indefinidos no fijos. Ceuta sigue conmocionada por la muerte de Mohamed, un niño de 8 años que salió de casa el domingo para ir a jugar al fútbol y que fue hallado este lunes sin vida. La Policía Nacional sigue investigando este macabro suceso del que todavía hay muchas incógnitas. Los agentes creen que pudiera intervenir otra persona, ya que fue hallado semidesnudo de cintura para abajo y con un fuerte golpe en la cabeza. Fue encontrado en un terraplén, por lo que podría haberse caído, o como creen los agentes y la propia familia, que no fuese una muerte accidental. Los investigadores están pendientes de los resultados de la autopsia, mientras que la familia, desolada, confía en que al menos se haga justicia si es que alguien fue quien acabó con la vida de su pequeño. Y en la provincia de Málaga investigan un tiroteo con un herido de bala en Mijas. Además de este herido por arma de fuego, otro varón de 50 años ha resultado también herido en la agresión. Ambos fueron trasladados al Hospital Costa del Sol de Marbella y al Regional de Málaga, Mar Portillo. Sí, un hombre ha tenido que ser hospitalizado tras haber recibido un fuerte impacto de bala en la cara, aunque no se teme por su vida, pero el otro hombre que lo acompañaba ha recibido graves lesiones que lo han derivado al servicio de urgencias del Hospital Regional Universitario de Málaga. Los hechos ocurrieron ayer en torno a las 2:20 de la tarde, cuando un testigo alertó al servicio de emergencias 112 Andalucía de que dos personas que iban caminando por la calle fueron agredidas, y esto sucedió en la avenida María Siberio, junto a una zona conocida como el Cerro del Águila, a la entrada de un campo de golf. Y esto ha ocurrido cuando precisamente se van a cumplir ahora 2 meses del último tiroteo, también en Mijas, el pasado 22 de octubre, cuando un joven de 21 años quedó en estado parapléjico después de haber recibido 4 impactos de bala. Gracias más. Seguimos en esta provincia, donde 6 bomberos forestales han sido condenados a 6 meses de prisión por el gran incendio de la Serranía de Ronda en 2012, que arrasó con casi 800 hectáreas. José María Abel. No se habla de otro tema en la Serranía de Ronda después de que 6 bomberos pertenecientes a un retén situado en el municipio de Igualeja hayan sido condenados por la Audiencia Provincial de Málaga por unos hechos que se produjeron por allá por el año 2012. Y es que recordarán que hubo un importante incendio que calcinó 800 hectáreas en la Serranía de Ronda, en los municipios de Pujerra y Júzcar. Pues fue en este momento cuando los trabajadores no realizaron su trabajo y dejaron 2 hogueras sin apagar cuando estaban realizando una franja auxiliar de cortafuegos. De esta forma, el tribunal ha venido también a condenar a la Junta de Andalucía como responsable civil subsidiario, que tendrá que indemnizar con 640.000 euros a los propietarios de los terrenos. De esta forma, concluye una historia que comenzó en el año 2012.
Gracias, compañero. Nos vamos a Cádiz. Allí la Guardia Civil ha retirado una veintena de la venta, más de 14.000 artefactos pirotécnicos en 69 establecimientos. En un dispositivo desplegado en los municipios de la Bahía de Cádiz, Costa Noroeste y la Sierra, prácticamente toda la provincia, se han interpuesto más de una treintena de actas por infracciones administrativas a varios establecimientos por su venta ilícita. Además, encontraron muchos comercios, algunos de tipo bazar o kioscos, que almacenaban estos petardos en lugares no adecuados, como por ejemplo localizados al lado de bombonas de butano, suponiendo un claro peligro. Este dispositivo especial forma parte de la tradicional campaña de la Guardia Civil contra la venta ilegal de artefactos pirotécnicos que se dispara en estas fechas. Vamos con otros asuntos. Este martes se ha clausurado la campaña Dona Vida al Planeta, en el que el Corte Inglés del barrio de Nervión de Sevilla. Una campaña creada por la Asociación de Residuos de los Aparatos Eléctricos y Electrónicos de Andalucía, con el objetivo de concienciar a toda la población andaluza. María Mena. Pues sí, este martes se ha celebrado en Sevilla la clausura de la tercera edición de la campaña Dona Vida al Planeta, que se ha celebrado en toda Andalucía, con puntos fijos, rutas informativas, puntos de recogida de residuos de aparatos electrónicos, actividades y juegos para todas las edades. Desde el pasado 7 de noviembre, los integrantes de RAE Andalucía han realizado esta campaña para trasladar a la población la necesidad e importancia del reciclaje, sobre todo en aparatos electrónicos, explicando que cuando se estropean debe ser gestionados de manera correcta para que sigan proporcionando beneficios a la vida y al medio ambiente, suprimiendo así los efectos negativos que pueden conllevar una mala gestión, una concienciación que han querido impartir por toda Andalucía con la campaña Dona Vida al Planeta. Gracias, María. El Museo Arqueológico de Linares, en Jaén, ha incorporado a su exposición permanente la Dama de Cástulo, una escultura de mármol de una mujer que fue hallada en septiembre en este yacimiento arqueológico y que viene a ampliar también el patrimonio de la provincia de Jaén en materia íbera y romana. Así se ha puesto de relieve en la presentación de la estatua, en la que se ha puesto de manifiesto los tesoros de Cástulo que se han ido descubriendo y que sitúan a la ciudad ibero-romana y por ende a la provincia de Jaén a la vanguardia del patrimonio íbero. En este sentido, se ha aludido también a la ampliación del importantísimo catálogo de piezas que ya de por sí atesora el Museo Arqueológico, con esta escultura de reciente hallazgo que va a estar ahora disponible para que todos los visitantes puedan admirarla, ocupando su lugar definitivo en el patio cubierto y situada para ser vista desde la entrada. Málaga contará desde el 27 de enero con un nuevo museo en la ciudad. OXO es la propuesta de la Diputación con este espacio dedicado a los videojuegos. Un museo que será único en el territorio nacional y que estará situado en la Plaza del Siglo, en el centro de la capital. OXO es el nuevo museo de Málaga que abrirá sus puertas el próximo 27 de enero. El Museo del Videojuego traerá una oferta cultural completamente inédita hasta la fecha en la provincia, también a nivel nacional, dado su carácter transversal y el amplio espectro que recogerá desde los inicios de esta industria sin límites. Málaga, que ya es un referente en el sector tecnológico, dará un nuevo salto cualitativo con OXO, Museo del Videojuego, que será divertido, educativo, interactivo y vanguardista, ofreciendo un recorrido por los 70 años de historia de la industria e informando de las nuevas tendencias. Kaiju fue la empresa que se le adjudicó esta concesión el pasado mes de abril y transformará lo que fue el antiguo Museo Taurino de la Plaza del Siglo en este nuevo espacio de muestra gamer. Permitirá recorrer los 70 años de historia de esta industria de una manera entretenida, divertida e interactiva. Y realmente lo que hacía falta, lo que nosotros consideramos que hacía falta y necesitaba la ciudad de Málaga, la ciudad de los museos, ciudad turística, ciudad de vanguardia, era OXO, Museo del Videojuego de Málaga. La visita a este museo se estima que durará algo más de 1 hora y media y que el espacio se aprovechará también para ser el epicentro de charlas y conferencias del sector con personalidades importantes en esta industria que no para de crecer. Después de 3 meses de trabajo, ha abierto uno de los belenes monumentales más grandes del país. Está en Alhama de Granada y ha sido un sacerdote el encargado de darle vida. Más de 3 meses de trabajo, 16 camiones de mudanza, unas 2.500 miniaturas y medio millar de figuras dan vida a los 70 metros lineales del Belén de Alhama de Granada, uno de los más grandes del país y un reclamo turístico que recrea el municipio, pero también zonas emblemáticas como el Sacromonte.
Dicen que la fe mueve montañas y de eso sabe mucho el sacerdote de la Iglesia del Carmen de Alhama de Granada, Víctor Manuel Valero, que con esa fe y camiones de mudanza se ha encargado de dar vida a uno de los belenes más grandes del país. El párroco comenzó a recrear los espacios de los pueblos en los que trabaja y a convertirlos en parte de su Belén monumental hace 14 años, tiempo en el que ha tenido que mudarse para ampliar el espacio. El arte belenístico del párroco, que plasma espacios emblemáticos de los pueblos en los que trabaja, pero también otros como el Sacromonte, se ha convertido en un reclamo turístico para este municipio del poniente granadino. El cura y otras 7 personas comenzaron a trabajar el 1 de septiembre para acomodar un espacio de 3 alturas al que han puesto mucha ingeniería, pero también unos 1.500 kilos de tierra, horas de paciencia y artesanía y mucho amor. Vamos ya con la información internacional. En febrero de 2023 entrará en vigor el tope al gas aprobado por la Unión Europea, que por fin ha alcanzado un acuerdo. Este se ha fijado en 180 euros, una cifra que es aún alta, aunque contenta a España, que se mostró en contra de la propuesta anterior que superaba los 200 euros. Los países de la Unión Europea han llegado a un acuerdo este lunes para aplicar un tope de 180 euros al precio de las importaciones de gas al bloque comunitario. Un acuerdo que finalmente ha apoyado a Alemania, pero con la abstención de Países Bajos y Austria, mientras que Hungría se ha opuesto. Los ministros de energía de los 27 llegaban a este encuentro con el mandato de acordar el mecanismo de corrección del mercado, tras el ultimátum que les dieron el pasado jueves los líderes europeos a fin de contar en 2023 con una herramienta para evitar picos de precios excesivos en el mercado europeo. Según el acuerdo alcanzado, el mecanismo se activará cuando al mismo tiempo se superen los 180 euros en el mercado europeo durante 3 días seguidos y haya una diferencia de precio de 35 euros respecto a los mercados internacionales. El tope al gas se empezaría a aplicar a partir del 1 de febrero de 2023. Cambiamos de continente. Las protestas que están teniendo lugar en todo Perú tras la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre han dejado hasta ahora 26 muertos según el último balance de las autoridades peruanas. Un minero ha perdido la vida en la región al sur del país a causa de los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. Los manifestantes siguen exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, quien reemplazó a Castillo por sucesión constitucional y el cierre del Congreso, así como la convocatoria a elecciones generales y a una asamblea constituyente. Boluarte defiende la legalidad de su gestión y ha enviado un proyecto de ley para adelantar las elecciones generales en el país para diciembre de 2023, una decisión que se espera que el Congreso tome durante esta semana. El 6 de enero de 2021 tuvo lugar el asalto al Capitolio. Ahora, casi 2 años más tarde, la Comisión Especial de la Cámara de Representantes, que investigaba estos hechos, ha solicitado la imputación del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por 3 delitos. La Comisión Especial de la Cámara de Representantes, que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, ha aprobado este lunes por unanimidad solicitar la imputación del expresidente Donald Trump por 3 delitos: incitar o ayudar a una insurrección, obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso, conspiración para engañar al Estado y conspiración para dar falso testimonio. La Comisión ha votado en una sesión pública final sobre la presentación de cargos penales basándose en una larga investigación. Sin embargo, el informe final de la Comisión no será publicado hasta el miércoles próximo. La comisión está formada por 8 miembros de la Cámara de Representantes e investiga el asalto al Capitolio por parte de partidarios de Trump durante la confirmación protocolaria de la victoria de Joe Biden en las elecciones de noviembre de 2020. La petición se trasladará ahora al Departamento de Justicia, que investiga también a Trump en paralelo por su implicación en esos incidentes que se saldaron con la muerte de 5 personas. La aprobación de esta recomendación no tiene efectos judiciales concretos, pero supone un hito histórico porque es la primera vez que el Congreso ha solicitado imputar a un expresidente. La previsión del tiempo para este miércoles 21 de diciembre se presentará con cielos nubosos o cubiertos en la vertiente atlántica, con brumas y nieblas matinales, sin descartar precipitaciones ocasionales en las sierras béticas y el área del estrecho, tendiendo a cielos poco nubosos a lo largo del día. En la vertiente mediterránea se esperan cielos poco nubosos. Las temperaturas mínimas en descenso en el tercio occidental y en ascenso en el resto.
Los vientos serán de poniente, más intensos en el litoral mediterráneo, tendiendo durante la tarde a variables flojos. Esta es la fotografía del tiempo que nos llega en esta ocasión desde la provincia de Málaga, en concreto desde el municipio Alaurín el Grande, y nos la hace llegar Rafa González, que ha optado por consultarnos a través de ese teléfono de WhatsApp y enviarnos su panorámica. Muchas gracias, hagan ustedes lo mismo desde cualquier rinconcito de Andalucía. Ya saben que otra forma de interactuar con 101 Televisión, además de hacernos llegar sus panorámicas sobre el tiempo y los paisajes de Andalucía, otra forma es consultar nuestra página web 101tv.es. Ahí encuentran toda la programación diariamente, tanto en directo como a la carta. Pueden elegir otra opción, que es seguirnos a través de nuestro canal de YouTube o bien en redes sociales. Y ahora les contamos que la Navidad ya ha llegado a Sevilla con una exposición interactiva que transportará al visitante al universo de Star Wars. Hasta el 8 de enero, la saga de las galaxias está abierta al público en el Centro de Atención al Visitante del Paseo Marqués de Contadero. Se trata de una colección privada única en Europa de material exclusivo y original con personas y momentos icónicos de esta mítica saga. La muestra tiene réplicas a tamaño real, con objetos y vestuarios utilizados en los propios rodajes. Además, dentro de los 500 metros cuadrados de exposición habrá distintas zonas temáticas con talleres para construir, por ejemplo, el halcón milenario y la máscara de Darth Vader. Con ello nos vamos, ahora tienen los deportes con Mariano Nogales. Gracias por estar ahí. Sillas Lolo desde 1979. Infraestructuras modernas para todo tipo de eventos. Somos su complemento perfecto para la organización de tus actos más importantes. Ponemos a tu disposición nuestro asesoramiento y profesionalidad. Especialistas en alquiler de sillas, mesas, mantelería, platos, cristalería, cubertería y todo tipo de complementos. Para más información, sillaslolo.com. Aimé, restaurante de comida fusión española, ubicado en el emblemático Paseo Marítimo El Pedregal. Aimé ofrece un concepto de cocina abierta todo el día. Descúbrelo. Aquí, desde el restaurante Aimé, queremos desearle muy feliz Navidad y un muy feliz y muy buen año nuevo. Salud. Hola Andalucía, soy Soledad Mena y os espero todas las mañanas en 101 Televisión. Con historias que contar, reportajes, entrevistas y toda la actualidad informativa. Una nueva forma de mirar Andalucía, una nueva forma de hacer televisión. Todas las mañanas os espero en 101 Televisión. Hola Andalucía.
Oli, el programa más top de la televisión mundial. Todos los viernes, vuélvete loco o vuélvete loca en Oli, en 101 Televisión. Un programa lleno de arte, cultura, música y corazón, con los invitados más actuales y divertidos. Un programa donde la cultura es corazón y la noche una auténtica pasión. ¡Oli! 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 ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos un día más a Deportes 101. En el día de hoy tenemos que arrancar, como no, con la Basketball Champions League, con esa BCL, la competición continental que estamos viviendo aquí en 101 Televisión en exclusiva y que en el día de hoy va a tener una nueva jornada. Hablamos del partido, esa sexta fecha de la fase de grupos, que el Unicaja Baloncesto de Ivonne Navarro va a enfrentar al Dinamo Sassari, a un equipo, el de Piero Bucchi, que ya venció en el Palace por Roberta Serra di Migni en la jornada inaugural de la Basketball Champions League y que, sin objetivo alguno por parte del cuadro cajista, va a intentar cerrar de forma inmaculada esta fase de grupos de la BCL, puesto que es hasta el momento el único equipo que ha canjeado todos sus partidos por victoria. Desde las 8 estaremos con la previa y a las 8:30 comienza el partido, aunque ya saben que también nos van a poder ver a través de Twitch. La albiceleste, la campeona del mundo, el equipo liderado por Lionel Messi, la escaloneta ya está en Ezeiza. Llegó en la madrugada de ayer al aeropuerto bonaerense para posteriormente tomar Buenos Aires con un autobús descapotable que veremos en unos instantes cómo prácticamente de nuevo volvieron a paralizar todo el país. Mucho ojo con los últimos retoques del Torremolinos, y es que el ayuntamiento en el Pozuelo ha llevado a cabo la renovación del césped, la colocación de nuevos focos y también tareas de limpieza y mantenimiento del estadio. Además, se han instalado gradas supletorias que elevará la capacidad del campo hasta cerca de 4.000 espectadores. Y cerraremos desde Antequera, porque allí el Club Nerja Atletismo y el Bahía Algeciras han sido los dos líderes, los dos campeones, primero y segundo respectivamente, del Campeonato de España Sub-17 de pista cubierta, que, como decimos, se ha llevado a cabo en la ciudad de Los Dólmenes. Pero también teníamos que incluir otro tema en el sumario, ahondaremos posteriormente, y es que Isco Alarcón, el malagueño, ha llegado a un acuerdo con el Sevilla para romper su contrato. Como les decimos, en unos instantes ampliamos la información, esa noticia de última hora que ha saltado en Nervión. Pero vamos desde el Carpena, nos vamos con el Unicaja Baloncesto, que hoy aquí en 101 Televisión va a cerrar la fase de grupos de la Basketball Champions League. La Basketball Champions League está de vuelta en el Carpena. El Unicaja Baloncesto, bajo los focos de 101 Televisión en exclusiva, recibe en suelo malagueño al Dinamo Sassari con la intención de cerrar de manera inmaculada la primera fase de la competición continental. Los de Ivonne Navarro llegan al encuentro después de sufrir un polémico arbitraje sobre el parqué del Palau Blaugrana. Y es que allí, en Barcelona, el Unicaja terminó una racha que le ha llevado a conseguir 9 victorias consecutivas entre BCL y Liga Endesa. Una dinámica en la que hay que destacar la contundencia, el acierto y la ambición de un equipo que ha reflotado las esperanzas de una afición denostada por lo mostrado en los últimos cursos. Buena prueba de ello son las 5 victorias en el mismo número de encuentros que llevan los cajistas en la Champions, único equipo de toda la competición que lo ha conseguido. Por ello, el único reto real de este encuentro, con el grupo decidido, es terminar la primera fase sin caer derrotado y demostrar a toda la BCL que este Unicaja va en serio. El Dinamo BDS Sassari es el colista del grupo G de la fase regular de la BCL con un triunfo y 4 derrotas, habiendo caído en su último encuentro frente al JDA Borgoña Dijon por 72-85.
En la Lega italiana superó en la pasada jornada al Jevi Napoli Basket por 86-69 y ocupa la 9ª posición de la competición con 5 victorias y 6 derrotas. A nivel estadístico, el conjunto insular que entrena Piero Bucchi promedia 75,6 puntos, 33,4 rebotes y 18,8 asistencias. Es además el 7º en acierto en tiros de 2, el 8º en acierto en tiros de libres anotados y el 9º en porcentaje de acierto en tiros de campo. Ambos clubes ya se han visto las caras con anterioridad, siendo el partido de la primera vuelta de la BCL el último en disputarse con victoria malagueña por 76-87. Antes, en el curso 2015-2016, los dos equipos se enfrentaron en la Euroliga con doble triunfo del Unicaja por 80-62 y por 65-77. Y hace ya casi 2 meses que vimos ese partido, el estreno de la Basketball Champions League, en la que el Unicaja superó por 76-87 al Dinamo Sassari de Piero Bucchi, un partido en el que brillaron David Kravitz, también Dylan Osetkowski con 17 puntos, o también esa misma cifra para Tyler Kalinowski, dos clubes que ya se habían enfrentado también en la Euroliga en la 2015-2016. Pero ¿cuáles son los verdaderos peligros de este Dinamo Sassari? Y es que a nivel estadístico, el conjunto insular promedia 75,6 puntos, 33,4 rebotes y 18,8 asistencias, siendo el 10º de la competición. Pero de su equipo, y después de la salida de Onuaku, podríamos decir que destaca sin duda Eimantas Vencius, el ex de la Liga Endesa. Es sin duda el principal referente ofensivo del conjunto italiano, puesto que promedia 13 puntos, 5,2 rebotes, 2,8 asistencias, todo ello para 15,4 de valoración. Pero al alero lituano también tenemos que incorporar a esa terna al ala pívot de Shaun Stephen con 13 puntos y 9 rebotes, 18,5 de valoración, que ha sido precisamente incorporado recientemente para tapar esa marcha de Onuaku. Y al final también destacar al escolta tirador Gerald Robinson con 11,6 puntos de media, o el alero Jamal Jones, también la misma cifra, 11,6 puntos, aunque eso sí, 2,4 rebotes. Y ojo con lo que tiene preparado el Unicaja, porque si nosotros también tenemos un menú de escándalo con nuestra presencia de la narración en Twitch, el partido en la TDT, el Unicaja Baloncesto se trae entre manos un sinfín de actividades. Y en primer lugar, con motivo de la proximidad de la Navidad, se celebrará una recogida de alimentos en esa fanzón que se va a instalar como en cada partido en la zona de entrada al Carpena, y que va de la mano de la Asociación Benéfica Patronato Santo Domingo. Son una organización sin ánimo de lucro con más de 30 años de experiencia en el trabajo con personas en riesgo o situación de exclusión social, recomendándose, atentos, la donación de productos de primera necesidad como latas de conserva, café y productos de higiene. Pero muy atentos, porque además este partido, que está destinado a turismo de Andalucía, que tendrá una carpa, allí se van a poder inscribir para participar en los concursos de tiro durante el partido, cuyo ganador, atentos, se llevará una experiencia de 2 noches para 2 personas en el lugar donde quieran elegir de las villas turísticas de Andalucía: Bubión, Cazorla, Laujar de Andarax, Grazalema o Priego de Córdoba. Y también Viveros Guzmán repartirá pascueros para todos los presentes y dar ese colorido que ya saben que le da estas plantas a esta época. Y ahora cruzamos el charco porque seguimos, como no, con la resaca mundialista y nos vamos a ir hasta el aeropuerto de Ezeiza, donde la selección argentina, la albiceleste, ya con esa tercera Copa del Mundo, ha regresado al país para posteriormente realizar una rúa con el autobús descapotable por la ciudad de Buenos Aires. Una selección, la de Argentina, que llegó, atentos, de madrugada al aeropuerto de Ezeiza, como decimos, a las 2:23 hora local, es decir, en la madrugada española, es decir, 6:23 de la mañana, en el vuelo AR1915. Todo ello encabezado, como hemos visto, por Lionel Messi, por el Scaloni y también el Chiqui Tapia, el presidente de la Asociación de Fútbol.
Al sonido de Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, pasearon por las calles de la capital argentina, llevando el delirio a todas ellas, como vamos a ver en las siguientes imágenes. Así se despedían del aeropuerto de Ezeiza y estas son ya las imágenes que les comentamos. Estas son las calles de Buenos Aires que se volcaron con su selección después de esos 32 años que llevan esperando este momento. Sin duda, celebración para una Argentina que celebra, y de qué manera, esta tercera Copa del Mundo. Y precisamente hablando de celebración, nos vamos a teletransportar al domingo, a ese momento en el que Gonzalo Montiel, el jugador del Sevilla, lanza el penalti decisivo. Estos son los instantes previos al lanzamiento en las calles de Buenos Aires y muy rápido van a saber cuándo consigue el tanto. Y de la celebración de ese tanto a la recepción de Ezeiza y también al recibimiento que ha tenido la selección francesa en la Plaza de la Concordia de París, donde ha sido, por supuesto, aclamada por sus seguidores, eso sí, con menor presencia que, por ejemplo, en 2018. Dieron la bienvenida en París a los Bleus, a pesar de la derrota el domingo contra Argentina en el Mundial de Qatar 2022. La Plaza de la Concordia se llenó de banderas de Francia para recibir a la selección con un espectáculo de fuegos artificiales. Recién aterrizados, los jugadores galos subieron a un autobús que los llevó directamente al corazón de la capital. Desde el emblemático balcón del Hotel Crillon, saludaron a los aficionados que acudieron a felicitarles por su actuación en el Mundial de Fútbol. Oui, bien sûr, on est fiers de l'équipe de France, on est fiers de leur parcours, même si ça s'est mal terminé pour eux, mais on est quand même très fiers d'eux. Aunque no hubo discursos ni fue un baño de masas con grandes preparativos, los futbolistas recibieron así el cariño de miles de hinchas que desafiaron el frío de la noche parisina. Hablando precisamente de fútbol francés, nos vamos con Messier Karim, el Balón de Oro, que ha anunciado en sus redes sociales que se despide de la selección francesa. Hasta aquí su historia con la selección gala. El delantero Karim Benzema ha abierto la puerta a su retirada de la selección francesa con un enigmático mensaje publicado en sus redes sociales en el que aseguró que su historia con el combinado galo había terminado. Hice el esfuerzo y los errores necesarios para estar donde estoy hoy y estoy orgulloso de ello. He escrito mi historia y la nuestra se acaba, compartió el delantero de 35 años en sus perfiles en redes sociales junto a una imagen en uno de sus partidos con el conjunto galo. El 9 del Real Madrid entró en la convocatoria de Didier Deschamps para disputar el Mundial de Qatar, pero una lesión en el cuádriceps la semana de entrenamientos previa al debut le obligó a abandonar la concentración. Ya en Madrid, Benzema se recuperó, llegando incluso a disputar minutos en un partido amistoso con el club blanco, pero el técnico francés no valoró el regreso a la Copa del Mundo del actual Balón de Oro. Así, con este enigmático mensaje y tras su poco fructífera aportación a la delegación gala en Qatar, Benzema habría decidido decir adiós a su etapa en la selección francesa, que estuvo dividida en dos periodos. Y es que la vida de Benzema en el combinado nacional ha estado marcada por su ausencia de 2015 a 2021, por su caso de chantaje contra su compañero Mathieu Valbuena. Pero Deschamps le volvió a convocar para la Euro 2020, dando su gran nivel con el Real Madrid, volviendo el 18 de mayo de 2021 tras casi 6 años de ausencia. Sin embargo, el camino del francés en la Eurocopa terminó en octavos de final ante Suiza. Con Les Bleus participó en un Mundial y 3 Eurocopas, suma 97 internacionalidades, 37 goles y una Liga de Naciones como único título.
Seguimos con la resaca mundialista. En el día de mañana tendremos con nosotros a la periodista magrebí Zubaida Fati, que nos va a contar cómo va a ser la recepción por parte de Mohamed VI de toda la expedición de Marruecos después de ese exitoso Mundial de Qatar. Pero ahora vamos a hablar de los equipos andaluces y precisamente de la pela que se van a llevar por el Mundial. Y es que el Sevilla Fútbol Club es el que se lleva sin duda la palma, porque el conjunto de Nervión va a ingresar hasta en torno 2,5 millones de euros, y todo ello por alzar la copa jugadores como el Huevo Acuña, el Papu Gómez y también Gonzalo Montiel, por meter entre los 4 mejores a Bono o En-Nesyri, o por la presencia en fase de grupos de los jugadores daneses como Delaney y Dolberg. Pero ya saben que no es el único equipo andaluz que ha estado representado en Qatar 2022. El Real Betis, por ejemplo, va a ingresar 1,34 millones, y es que también tiene presentes a 2 campeones del mundo, como son Guido Rodríguez y también Petzela, William Carballo, que cayó en cuartos, o Sabali, que cayó en los octavos con Andrés Guardado en fase de grupos. El Cádiz recibirá 170.000 euros por la presencia de Awer Mabil con el combinado de los soqueros con Australia, mientras que la Unión Deportiva Almería cobrará la misma cantidad por Babic, el central serbio. Y es que ya saben, se acordarán de esa información que les contamos aquí en 101 Televisión, en Deportes 101, y es que la FIFA ya anunció que pagaría unos $180.000 por cada futbolista que fuera eliminado en fase de grupos, 220.000 por los que llegaran a octavos, 280.000 cuartos de final, 320.000 semifinales y hasta $370.000 por los jugadores que tuvieran el privilegio de jugar la final. Y es que, como ya saben, como les estamos contando, el fútbol andaluz ha estado representado en ese partidazo histórico entre Argentina y Francia. Y ahora nos ponemos la verde y blanca para hablar del Real Betis, que sigue recuperando efectivos para la vuelta de la competición. Ya saben, esa jornada 29, 30 y 31 de diciembre que vamos a tener. Y para ello, Manuel Pellegrini ha recuperado un jugador fundamental como William Carballo, que ha regresado de la concentración con la selección portuguesa, y también de tener unos días, ¿por qué no?, de vacaciones merecidas después de su presencia en Qatar. Luis Felipe sigue trabajando con el grupo después de ya haber dejado atrás la lesión, y también, como bien nos cuenta nuestro compañero Fran Campos, ha sido un entrenamiento marcado por el trabajo en el gimnasio. Nos vamos a Nervión primero para ver el entrenamiento. Ahí están viendo las imágenes del Sevilla, que se ha ejercitado en la ciudad deportiva, que ha entrenado con la presencia de hasta 6 canteranos, sin Suso, sin Lamela, sin Delaney, sin Dolberg, sin Tellez, Marcao, que ya saben va a tener que pasar por el quirófano, o Tecatito Corona, así como Isco Alarcón. Esta es la noticia de última hora, minutos antes de ponernos bajo los focos de 101 Televisión en Deportes 101. El Sevilla Fútbol Club está muy cerca de hacer oficial el acuerdo que han alcanzado entre la entidad sevillista y el malagueño Isco Alarcón, y es que separarán sus caminos tan solo 4 meses después de haber fichado por el conjunto sevillista, de haber llegado a un acuerdo con Monchi. Firmó para 2 temporadas y no ha llegado a completar ni siquiera esta primera vuelta. Veremos qué le depara el futuro al crack malagueño. Ahora vamos a escuchar a Sampaoli hablar sobre la previa del partido que van a disputar en el Pozuelo, en Torremolinos, ante el Juventud. Pensamos que el partido va a ser extremadamente complejo por la ilusión de ese equipo en ese partido, en una cancha que ellos conocen muy bien y que van a tratar de aprovechar cada situación que tengan desde su euforia por jugar contra un equipo de primera división, y estarán nosotros ver cómo podemos establecer la diferencia de categoría que existe. Sí, no, es un torneo importante en España, o sea, la Copa del Rey te da chance de clasificación a torneos internacionales.
que podemos llegar a competir en este torneo y darle, no prioridad, pero importancia. Isco es un jugador que tiene una capacidad ya bien marcada a través de su carrera, y la decisión de qué jugador llega o qué jugador se va, no, hoy en el fútbol actual no es muchas veces del entrenador, sino del club. Entonces una decisión que seguramente tendrán que dar respuesta el jugador y el club. Yo solamente me encasillo en los jugadores que están preparados para entrenar. En el último tiempo Isco no está como el resto de los jugadores para poder participar de los entrenamientos, entonces yo siempre me involucro con los que están. Yo antes de llegar y cuando llegué, le dije a un director deportivo tan prestigioso y tan capaz como el que tiene Sevilla, de que cuáles son los lugares que yo necesitaría y los perfiles. De ahí los nombres propios lo determina el director deportivo y club. Dependemos mucho de la capacidad, en este caso del director deportivo, para traer los jugadores o perfil de jugadores que el entrenador necesita para el funcionamiento. Yo le dije al club también que mi necesidad como entrenador es que lleguen lo más rápido posible para su preparación, y en ese tiempo estamos. Ahí teníamos las palabras de Jorge Sampaoli, todo ello antes de trasladarse mañana hasta la provincia de Málaga para visitar Torremolinos, más concretamente el estadio El Pozuelo, que ha sido remodelado prácticamente al completo. No hablamos solo de detalles, sino que, por ejemplo, también destacan esas gradas que han ampliado la capacidad a cerca de 4.000 espectadores. Se ha llevado a cabo la renovación también del césped, colocación de nuevos focos y tareas de limpieza y mantenimiento del estadio. Ya saben que el partido se disputará mañana a las 9 de la noche y en el que el ayuntamiento también tiene puestas muchas esperanzas, porque se ha llevado a cabo esa colaboración conjunta con el personal de mantenimiento de la Delegación de Deportes para la colocación del nuevo cuadro técnico. Además, los efectivos de Parques y Jardines también han estado trabajando en las últimas jornadas, adecentando los aledaños del estadio, a la vez que se han llevado a cabo labores de limpieza o esas fantásticas gradas supletorias que también hacen que la capacidad del Pozuelo se haya disparado hasta los 4.000 espectadores. Un partido que espera con ansia todo Torremolinos y más concretamente Amador Zarco, el héroe de la eliminatoria ante la Sociedad Deportiva Huesca, que estuvo con nosotros aquí en 101 Televisión Málaga, más concretamente en el espacio dirigido por Félix Godoy. Hablamos de área malaguista y esto fue lo que dijo. Hay algo que dicen que es muy importante visualizar las cosas antes de ir a por ellas, que visualizar es importante para poder conseguirlo. Y nosotros, por supuesto, que lo visualizamos cada día y soñamos todas las noches con ello. Lo visualizo porque al final no te queda otra y al final es algo que uno sueña con parar siempre. Un portero al final, que es lo que más le gusta parar, los penaltis, que es lo que más mérito se ve de fuera y que es lo que desde chico hemos visto que te hace venirte más arriba. Pues destacar a Emiliano Martínez, principalmente, y al portero croata Livakovic también. Principalmente, esos porteros aguantan muy bien y también, por ejemplo, Emiliano juega mucho con la mente del delantero, se mueve mucho a la portería, que eso pues, a algunos les puede afectar. Y las tandas de penalti, la verdad que las he vivido todas, las he visto todas y me han encantado. En portería, yo siempre he tenido a Neuer y a Courtois, más que nada por tipo de... Yo soy un portero alto y por ese tipo de condiciones, a Neuer y Courtois. Ahí teníamos las palabras de Amador Zarco, como decíamos, en área malaguista, aquí en 101 Televisión Málaga. Vamos a seguir precisamente en la provincia malagueña para irnos hasta las instalaciones de los campos de la Federación. Allí el domingo volvió una de las grandes perlas del Málaga Club de Fútbol. Hablamos del rinconero Andrés Caro, que ha pasado un mes en el dique seco por lesión y que volvió teniendo esos minutos con el Atlético malagueño. Personalmente estoy muy contento porque no han sido momentos fáciles, ha sido un comienzo de temporada, la verdad que bastante complicado, con un par de lesiones que no me han permitido estar ahí con el equipo, pero al final venir aquí con el filial, poner 3 minutos para coger esa forma siempre es necesario. Muy complicado porque al final eres joven y quieres siempre estar, quieres siempre entrenar y cuando te tienes que apartar y meterte en un gimnasio o tirarte días en una camilla o con muletas incluso como he estado, pues ir a entrenar, ver todo el grupo que tira al campo y tú tener que
desviarte para otro lado, pues no es fácil. Tienes que ser muy duro de mente y seguir adelante, porque al final siempre vas a salir de esa. Al final estas lesiones, estos baches que te pone el fútbol, porque existen, pues te permiten resarcirte y volver con más fuerza y con más ganas para poder coger esa forma que tenías antes de la lesión y poder dar lo mejor de ti. Si es entrenar con el primer equipo, ahí estaré, disputar minutos, seré el más afortunado del mundo y ayudaré al equipo en todo lo que haga falta. Cambiamos de deporte y nos vamos con el atletismo, porque el Bahía Algeciras y el Club Nerja Atletismo han triunfado en los campeonatos de España Sub-16 Indoor que se han llevado a cabo en Antequera. De María Páez en altura, Lilian Cazorla en 60 metros vallas, Anastasia López en 60 metros lisos y Marta Pérez en 3.000 metros. Segundas en sus pruebas fueron Ana Ortega en longitud, Julia García en 300 metros y Daniela Sierra en 600. Y consiguieron el bronce Carla Sandoval en triple salto y Paula Moreno en lanzamiento de peso para sustentar este clamoroso triunfo. Por su parte, el equipo masculino se mostró a gran nivel, alcanzando el subcampeonato. Se colgaron la plata con 68 puntos, solo superado por el Playas de Castellón, que sumó 81. Tercero fue el Valencia con 56. En cuanto a nombres propios, destacar la victoria individual de David Pérez en triple salto y el oro en el relevo 4x400 metros con Ayodi, Barrau, Cortés y Nuez. Hubo segundos puestos para Pedro López en 60 metros vallas, Álvaro Olmedo en 60 metros lisos, Miguel Collado en 600 metros y Hugo Arias en el 3000. Y fue tercero Nicolás Rojo en el 1000 metros. De este modo, éxito total. El palmarés de ambos conjuntos, femenino y masculino, depara un total de 7 podios para cada uno de ellos a lo largo de las 13 ediciones en las que se ha disputado este campeonato nacional en pista cubierta. Nos marchamos, pero no queremos hacerlo antes sin recordarles que hoy a las 8 de la tarde tienen una cita con esta casa, 101 TV, ya saben, la nueva televisión de Andalucía, porque el Unicaja Baloncesto va a disputar el último encuentro de la fase de grupos de la BCL y lo vamos a disfrutar aquí en exclusiva. A las 8 la previa y a las 8:30 desde el Carpena el encuentro que cerrará, como decimos, esta fase de grupos. Nosotros nos marchamos, pero ojo que mañana amenazamos con volver. Morgado Leather, prendas y complementos de piel perfectos para ti. En Pintura Sixto llevamos más de 20 años en el sector de la rehabilitación y restauración de fachadas e impermeabilizaciones de edificios. Somos especialistas